cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llega a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Los videos que voy a hacer ahorita van a ser un poquito cortos, no van a ser tan largos porque tengo montones de videos por hacer y necesito recordar un poquito el tiempo, ¿ok? Entonces, mira, mi querido Tauro, vamos a ver cuáles son las energías que hay para ti. Primero que nada, para ti, no, para esa persona especial. Vamos a ver qué destila esa persona y luego de ahí en adelante vamos a ver otras cartas más porque tengo que lanzar varias cartas. Es lo que tengo que hacer para contigo. El ermitaño invertido y está el mago del otro lado haciendo su magia blanca. Voy a continuar y luego después de que lance todas las cartas vamos a empezar a hablar, ¿ok? Ahorita poco a poco lo que te voy es a mostrar las cartas. Poco a poco te las voy a ir mostrando y vamos a ir a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla así. El 8 de bastos, como que noticias rápidas que vienen para ti. As de pentáculos invertido. Seguimos acá, por aquí, la fuerza. Sí, señor. Otra cartita más que sería el 2 de pentáculos invertido. Y un consejo de el tarot sería en todo caso el 5 de bastos. No pelear tanto con uno mismo, sino que hay que tomar las cosas como quien dice razonablemente. Vamos a ver el oráculo que dice por acá, porque una vez que yo saque todas estas cartas, entonces en base a eso vamos a ir hablando. ¿Ok? Vamos a ver aquí el perro. Vamos a ver las nubes. Esas nubes no me gustan. Está aquí como quien dice el trébol. Y también tengo aquí la casa, ¿ok? Bueno, entonces aquí vamos viendo esto. Sigo sacando más cartas. Me piden que saque y que saque cartas. Sí, señor. Vamos a ver porque aquí la cosa como que se ve un poquito compleja. Vamos a ver aquí. La justicia invertida. Cambio de ciclo para ti. Y vamos a ver el emperador invertido. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué otras cosas hay por aquí, que se pueden estar diciendo, que pueden estar hablando. Entonces aquí sería pájaros. Vamos a ver, estos son algo nuevo que sacamos. Peces. Vaya, mira. Sí, señor. Aquí está el oso. Y déjame arrimar esto porque son muchas cartas. Y otra carta más que sacaría por aquí sería el corazón. Mira, dentro de todo esto no está mal. Sencillamente lo que hay es que organizarse. Mi querido y adorado Tauro, fíjate tú bien lo que está pasando acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 tipos de cartas para ti. Aquí hay muchísima información que dar. Entonces fíjate, estoy viendo que en la energía principal, la energía que más emana esa persona es la energía del ermitaño dormido, el ermitaño en coma. Hay un coma inducido acá. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esta persona ahorita lo que necesita, sinceramente, es pensar, reflexionar, saber qué es lo que pasó, poder entender muchísimas cosas. Esta ruptura que pudo haber habido, que sí es una ruptura porque el ermitaño no se acuesta a dormir así nada más por placer. Entonces estoy viendo que ahora probablemente esta persona cometió sus errores por inmadurez. Una persona que ahora quisiera regresar, está dormida, está analizándolo, lo está pensando, pero quiere realmente volver, aunque no sabe cómo hacerlo. No, quizás quiere contradecirse, una persona bastante inmadura, tenga la edad que tenga, una persona que es bastante inmadura y no se quiere contradecir y
se da cuenta realmente de qué manera y cuánto tú le quisiste. Eso es lo que hay. Y esa persona se acuesta a dormir, se mete en un coma inducido para imaginar, para pensar, para analizar. Claro está, esto no es de la vida real, esto es, ese coma inducido es metafóricamente hablando, energéticamente hablando. Entonces, esa persona ahora quiere como empezar a preparar esa gran magia blanca para volver a donde tú estás, pero con todo esto, sabiendo que cometió errores, sabiendo que es inmaduro o inmadura, pero dentro de todo no quiere como contradecirse y no se y lamentándolo mucho o lamentablemente para esa persona se está dando cuenta cuánto le quisiste. Ahora por otro lado estoy viendo que esa persona o hay noticias muy rápidas, quizás para esa persona o actuaciones que esta persona va a hacer como muy rápidas, pero sí que sí veo que en su corazón hay muchísima fuerza, pero honestamente sí que te digo también otra cosa, esta persona ya ha tomado decisiones. Si no toma decisiones en el momento justo y adecuado, se le va a ir todo, como quien dice, va a perder todo. Es así como que si el tarot le estuviera diciendo, o tomas decisiones de una vez o vas a perder a esa persona. Entonces, ese 2 de pentáculos invertido le está diciendo que definitivamente tiene que correr o encaramarse, porque si no, olvídate que no se va a salvar de quizás una pérdida total de tu parte. Pareciera ser que esta persona en el fondo siente que de verdad no es justo por muchísimas cosas. Quizás no es justo que ahora tú no le veas como antes. Quizás ahora esa persona siente que con todo el sacrificio que puede estar haciendo o todo el esfuerzo que puede estar haciendo, tú no veas, no le tomes en cuenta ese tiempo que está haciendo, ese sacrificio, y por eso sienta que realmente no es justo. Se ve desbalanceada esta persona. Tú vas a hacer un cambio de ciclo. Viene para ti un cambio de ciclo, definitivamente. Pero al final está el emperador. Definitivamente esta persona quiere, como quien dice, volver. ¿Qué es lo que hay para luego con esta situación inclusive, con esta misma situación? Hay conversaciones, mi querido Tauro, hay comunicaciones, se van a hablar, va a haber quizás unas citas, va a proponerte citas. Luego va quizás a lo mejor a haber probablemente una relación un poco más amplia, como un poco más relajada, quizás la relación que puede haber ahora entre ustedes, dependiendo de lo que tú le pidas, dependiendo de las condiciones que le pongas. Y se ve que esta es una relación que se va a poner sólida, ¿sabes? Y va a haber cierto apego a la relación, una sobreprotección. Cuidado con algún agobio que esta persona quiera por no perderte nuevamente y por esa inmadurez que tiene, quiera aferrarse y más bien agobiarte. Es lo único que te digo. Pero al final de todo esto hay amor, romance, sentimientos y felicidad para ti. Veo aquí también por otro lado que sí tienes que tener, como quien dice, estar muy pendiente. Saber exactamente cómo tú vas a aceptar esta relación nuevamente en caso tal de que la quieras aceptar. Porque sí que te digo que es como un poquito abrumadora. Es una relación que quizás si tienes suerte, vas a tener muchísima suerte, sobre todo a nivel emocional, a nivel de tu casa. Una persona que quizás va a estar allí siempre digamos, al día contigo en la casa, pero es una persona que no va a querer que le vuelva a pasar lo mismo y entonces va a querer como controlar, si se quiere, ¿sabes? Una persona que no importa, va a haber amor, eso sí, sentimientos, mucha felicidad, hay un cambio de ciclo para ti, sí que lo veo, pero también estoy viendo como que esta persona quizás en el fondo, por el hecho de no volver a pasar lo que le pasó, quiera más bien ahora como tratar de acapararte en lo más que pueda.
agobiar un poco, sobreproteger, un apego, una solidaridad, pero con apego. Y ahí es donde podemos estar fallando un poquito. ¿Ok? Así que ponle un poquito de reparo a eso. Trata de entender eso un poco. Es esa persona que vuelve otra vez ya diferente. Ya trata de entender muchísimas cosas. Pero la inmadurez siempre va a estar ahí reflejada. Y esa inmadurez muchísimas veces le hace sentirse muy inseguro o muy insegura. Y entonces te agobia. Como los niños chiquitos. Se agarran y se apegan de uno porque se sienten inseguros. Y entonces eso más bien te puede agobiar un poco, ¿sabes? Así que ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado Tauro. Y de verdad sí que te digo, vuelvo y te repito, quiere regresar, pero por inmadurez, pero no sabe cómo volver. Y sí, va a volver después de que ha hecho su tremendo análisis en ese coma inducido. Va a querer entrar. Lo que pasa es que a veces se contradice. No quiere contradecirse, quizás si se quiere, pero como digo, cae en cuenta definitivamente que tú le quisiste y mucho. Y ahora, en ese sentido, no quiere volver a fallar. Pero es como que es a los extremos. Es que como esa persona es como que polo opuesto, o sea, o es un extremo o es el otro. Me explico lo que quiero decir con esta persona. Es como muy extremista. Primero porque te dejó partir o te dejó ir por su inmadurez, su locura, su bla, 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 no sé qué más. Ahora sí te quiere retener, pero no quiere volverte a perder porque sabe lo que pasó, ¿no? Que no fue tan cosa, no fueron cosas muy sencillas lo que pasó a esta persona. Entonces toma esa decisión definitivamente y sí que le dice también el tarot que trate de no luchar contra sí mismo o sí misma, que deje fluir, que las cosas tienen que ser de una manera fluida para que realmente resulten. Ahí te dejo esa lectura. Toma lo que tengas que tomar, lo que te haya resonado y lo que no, al reciclaje, mi querido y adorado Tauro. Nos estamos viendo. Bye bye.